Les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, si son tan amables. Y vamos a ponernos sobre nuestros pies para hacer una oración después de leerlo. Ahí en Mateo, capítulo 28. Vamos a leer del verso 1 al 7. Dice: el domingo por la mañana, temprano, cuando amanecía el nuevo día, María Magdalena y la otra María fueron a visitar la tumba. De repente se produjo un gran terremoto, pues un ángel del Señor descendió del cielo, corrió la piedra a un lado y se sentó sobre ella. Su rostro brillaba como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias temblaron de miedo cuando lo vieron y cayeron desmayados por completo. Entonces el ángel les habló a las mujeres: no teman, dijo, sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado, tal como dijo que sucedería. Vengan, vean el lugar donde estaba su cuerpo y ahora vayan rápidamente y cuéntenles a sus discípulos que ha resucitado y que va delante de ustedes a Galilea. Ahí lo verán. Recuerden lo que les he dicho. Ore conmigo y dígale: Señor, gracias, porque todo el conocimiento que aprendo de tu palabra, tú me llamas a vivirlo y que tu palabra cambie mi vida, Señor. Señor, ayúdame a entenderlo y a ponerlo por obra. Damos gracias por la Escritura, porque te conocemos a través de ella, Señor, y podemos comprender cómo eres tú y a qué nos has llamado, en el nombre de Jesús. Dígale al Señor: hoy recibo la palabra de Dios, jamás volveré a ser el mismo, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su lugar, por favor. La resurrección de Jesús, amados, lo cambia todo en nuestras vidas. Lo cambia todo. El hecho de que Jesús se levantara de la muerte lo cambia todo en tu vida y en mi vida. Ahora, aunque muchos han tratado de cuestionar la resurrección de Cristo, de que si es un hecho real o no fue real, hay evidencias físicas y claras que Jesús resucitó de entre la muerte. Primera evidencia: muchos de los testigos oculares de la resurrección de Jesús murieron por afirmar que Jesús había resucitado. ¿Sabías tú? La mayoría de los apóstoles murieron por afirmar el hecho de que Jesús había resucitado. Ahora, la gente muere por una causa, ¿estás de acuerdo? Pero ellos murieron por estar afirmando un hecho real. No solamente por una causa, sino por un hecho. Ellos tuvieron la oportunidad de retractarse en cuanto a su fe, de negar que Jesús había resucitado, pero no lo hicieron y defendieron el hecho de que Jesús había ido a la cruz, había muerto y al tercer día había resucitado. Es una evidencia, el testimonio de los testigos oculares que los evangelios narran, que presenciaron a Jesús resucitado. Segunda evidencia que la historia también afirma es la presencia de los lienzos en la tumba de Jesús. El Evangelio de Juan lo narra. Los lienzos de Jesús se encontraron bien doblados en la tumba vacía. Y eso es muy significativo, porque si alguien hubiera vandalizado esa tumba y hubieran sacado el cuerpo de Jesús y hubieran llevado también los lienzos, amados, ya que esos lienzos estaban llenos de especias aromáticas muy costosas. ¿Se acuerdan cuando los magos de Oriente visitaron a Jesús en su nacimiento y le llevaron oro, incienso y mirra? La mirra era esa hierba aromática para preservar y para los cuerpos, preparar los cuerpos en su sepultura. Era costosa. Y si hubieran llevado también los lienzos. Pero los lienzos, dice el Evangelio de Juan, que estaban ahí bien doblados, haciéndonos ver el carácter de Cristo, que Cristo todo lo ordena. Cristo ordena todo en nuestras vidas. Tenemos que creerlo y vivirlo, experimentarlo. Y tercera evidencia que Jesús está vivo es que existen
11 momentos registrados, sin contar al apóstol Pablo. 11 momentos registrados en que Jesús apareció a la gente en los 4 evangelios. Él apareció a personas en lo individual, a grupos pequeños y aún a las multitudes, resucitado. Y los avistamientos fueron en el interior de un lugar, así como al aire libre. Incluso Jesús se aparece a sus discípulos en la playa, a orillas de la playa, come con ellos. Y ellos lo ven y pueden ver su cuerpo resucitado. Jesús no resucitó como en espíritu, como muchas religiones afirman. No, su cuerpo se levantó de la muerte. Tomás, el discípulo que dudaba de la resurrección de Cristo, él afirmó y él dijo: yo no voy a creer hasta que no meta mi mano en su costado, que fue lacerado con esa lanza, hasta que toque sus heridas en las manos y en sus pies, entonces voy a creer. Jesús de repente se aparece y dice: porque crees, ve esto, más bienaventurados los que no vieron y creyeron, amados. Y a eso somos llamados, a creer para ver. A creer la palabra del Señor para ver las maravillas del Señor en nuestras vidas, en nuestras casas. Señor, aunque no te vea, yo puedo creer que estás obrando, porque tu palabra me dice que tú venciste. Yo puedo vencer cualquier situación que esté pasando. Yo puedo vencer porque tú venciste. Somos llamados a creer para ver. Dile al que está enseguida de ti: cree para ver. Y dale un aplauso al Señor en esta tarde, por favor. Amados, la resurrección hace posible en nuestras vidas un cambio. Lo logra todo en nosotros. La resurrección de Jesús. El hecho de que Jesús fue a la cruz nos demuestra su amor derramado a través de ese sacrificio tan glorioso. Y cuando Él se levantó de la muerte, Él está afirmando y Él se está levantando de lo que a ti y a mí nos mató espiritualmente. Él derrotó al pecado, Él derrotó a la muerte, Él cumplió su palabra. Él dijo: yo al tercer día voy a resucitar. Y Él resucitó. Y tú y yo somos llamados a vivir la resurrección de Cristo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la resurrección de Jesús hace posible una liberación de mi pasado. Una liberación de mi pasado. Todos tenemos pasado aquí. ¿Quién no tiene pasado? Todos. Jesús hace posible que yo pueda morir y ser libre de mi antigua vida. Tu antigua vida de pecado fue crucificada en la cruz con Jesús y sepultada con Él en la tumba. Luego, cuando Jesús fue levantado y resucitado nuevamente a la vida, tú también resucitas juntamente con Él al abrazar esta fe y vivirla. Tú resucitas a una nueva vida en Cristo Jesús, como una nueva creación, dejando atrás tu antigua vida en la tumba. Dejando atrás tu pasado, todo aquello que te da vergüenza tal vez recordar. Toda aquella culpa que hay en ti por lo que hiciste en el pasado. Toda vergüenza por lo que hiciste en el pasado. Tú puedes ser libre de tu pasado al abrazar el sacrificio completo de Jesucristo. Tú y yo somos llamados a creer en un evangelio completo, porque Dios, la obra que hace es completa. Él murió, pero resucitó. Él fue a la cruz, pero se levantó de entre los muertos. Y somos llamados a vivir la cruz y a vivir la resurrección. Tú puedes ser libre de tu pasado. ¿Qué pasado te acosa? ¿Qué pasado te condena? ¿Qué pasado te da vergüenza aún recordarlo, mencionarlo? ¿Sabes qué? En esa cruz Jesús pagó por tu pasado y te ha llamado a vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Dice Efesios capítulo 2, verso 4 al 6: pero Dios, que es rico en misericordia,
Por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fíjate, Él nos amó tanto que fue a la cruz, aun cuando tú y yo le fallamos. Él fue a la cruz, aun sabiendo que le fallaríamos. Él nos ama. Por gracia somos salvos, no por nuestros méritos. Y dice, y juntamente con Él nos resucita y nos hace sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Sabes qué significa esto? Que cuando Él se levantó de entre los muertos, cuando Él resucitó, nos dio el derecho, la oportunidad, la gracia de ser hijos de Dios, de ser reconocidos como hijos, como hijas de Dios. Tú tienes que enfrentar esta vida sabiendo que eres hijo de Dios, que eres una hija de Dios por el sacrificio de Cristo, por su resurrección. Porque así mismo como Él está sentado a la diestra del Padre, nos ha dado un lugar espiritual como herencia con Cristo Jesús. Y tú puedes clamar a Dios por el oportuno socorro. Y tú puedes clamar a Dios por su presencia. Tú puedes clamar a Dios por su paz, por su respaldo, por su favor. Porque Él vive, Él está vivo y reina para siempre. ¿Alguien dice amén a eso? Dale un aplauso al Señor, por favor. Él está vivo y resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Quiere decir que porque Él resucitó, nos ha dado vida eterna a todos aquellos que ponemos nuestra fe en Él. Vida eterna, amados. Vida eterna. La resurrección también nos da poder para el presente. ¿Alguien de aquí necesita poder para el presente? ¿Alguien aquí tiene tentaciones que no puede vencer? ¿Alguien aquí está pasando por pruebas difíciles en casa o en su trabajo o en la vida diaria? Yo creo que todos aquí necesitamos poder en el presente. Por eso estamos aquí en la iglesia, buscando la ayuda de Dios, buscando el poder de Dios, porque nos hemos dado cuenta que no podemos solos. Y la resurrección satisface nuestro presente. Debido a que Jesús está vivo, ahora nosotros tenemos el poder, amados, de su Espíritu Santo para vivir vidas victoriosas sobre el pecado y sobre los ataques de Satanás que quiere robar y matar y destruir nuestras vidas. En Cristo tenemos el poder del Espíritu Santo. Amados, somos llamados y somos una iglesia que busca el conocimiento de la palabra de Dios, claro que sí, pero también somos una iglesia que busca el poder de Dios para aplicar el conocimiento allá afuera, para aplicar el conocimiento en la vida diaria. Necesitamos el poder de Dios para tener actitudes correctas, para tener la palabra correcta cuando tenemos que usar esa palabra. Necesitamos el poder de Dios para decirle no al pecado, no a nuestro pasado, no a lo que nos quiso matar, no a la desilusión, no a la tristeza, no a la derrota. Porque Cristo vive, tú y yo podemos vivir. Dale un amén al Señor, por favor. Porque Él vive, nosotros podemos vivir. Y es en su espíritu, amados. Nadie puede mantener la fe en sus propias fuerzas. Necesitamos el poder de Dios. Nadie puede perseverar en medio de este mundo en sus propias fuerzas. Necesitamos el poder de Dios. Hay un mundo allá afuera. Hay un enemigo que está como león rugiente, dice la Escritura, buscando a quien devorar. Necesitamos el poder que levantó a Cristo de entre los muertos en nuestras vidas, amados, para vivir la vida plena, la que hemos sido llamados. Dice Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Escucha bien. ¿Qué pues diremos a esto, a este gran hecho que nos narra el Evangelio, que nos narra la palabra? Cristo crucificado y Cristo resucitado. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está contigo, iglesia, ¿quién contra ti? Si tú decides tener a Dios en tu vida, ¿quién contra ti, iglesia? Si tú decides tener
a Dios en tu corazón, en tu vida, tu palabra, su palabra en tu vida, ¿quién contra ti? Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si te ha pasado alguna prueba difícil, si has pasado por alguna tristeza, o si aún todavía Dios no contesta alguna oración, ¿no es indicador que Dios no te ama? Porque Él dio a su Hijo por ti y por mí. ¿Cómo no va a darte todas las cosas? ¿Cómo no va a darte y proveerte salvación y vida nueva y victoria sobre aquello que quiere destruir tu vida, si Cristo ya dio a su Hijo en la cruz? ¿Sabes cuál es la evidencia que Dios te ama? Que dio a su Hijo por ti, por mí. La evidencia que Dios te ama no es que Él conteste todas las oraciones que haces, o que no te haya pasado nada malo en esta vida. No, la evidencia que Dios te ama es que ha dado a su Hijo en la cruz para que tú creas y no te pierdas eternamente y puedas caminar en el amor y en la victoria que Él tiene para ti. Porque Él dio a su Hijo unigénito en la cruz por ti, por mí. Tú y yo no perdemos eternamente. Tú y yo no nos perdemos eternamente. Tú y yo podemos levantarnos a vida eterna. Tú y yo podemos caminar en nueva vida, en victoria, en libertad. Porque Él dio a su Hijo en la cruz. ¿Cómo no nos va a dar todas las cosas si ya nos dio a su Hijo? Verso 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Dios es el que justifica. ¿Quién te condena, iglesia? Si gustas prender el aire de aquel lado, está caluroso. ¿Quién es el que te condena? Muchos reciben tal vez una condenación por su pasado cuando lo recuerdan y se sienten culpables. ¿Quién es el que te condena si Cristo es el que te justificó? Yo creo que todos los seguidores de Cristo hemos enfrentado una persecución por nuestro pasado. ¿Ya viste quién está ahí en la iglesia cristiana? Si miras lo que hacía, si mira lo que era en el pasado, si mira él cómo vivía su vida, ahora sí muy cristiano. Porque para eso vino Jesús, amados. Para salvar al pecador, para transformarlo a una nueva vida, para darle vida eterna, para salvar al pecador. Para eso vino nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el que te condena, iglesia? ¿Qué pasado te condena? ¿Quién te acusa? Si Cristo es el que justifica, Cristo es el que murió, mas aún Él también resucitó, dice. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? ¿Qué estás pasando, iglesia? Hoy, en este momento, en esta tarde, ¿qué está pasando en tu vida? ¿Qué lucha? Nada te puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, dice, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fíjate bien, ni lo presente. ¿Qué estás viviendo? Adverso. ¿Qué cargas en tu corazón de tristeza? Ni eso que tú cargas, ni tu tentación, ni tu lucha, ni el pecado con el que cargas, esa culpabilidad te puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni lo presente, ni lo porvenir. ¿Cuántos tienen miedo al futuro? ¿Cuántos tienen miedo al porvenir? Si Cristo está vivo, Él resolvió tu pasado.
Te liberó de tu pasado cuando se levantó de entre los muertos. Tu presente lo está fortaleciendo y ¿sabes qué? Estará en tu futuro, dándote esperanza en este momento, dándote fe en este momento. No importa lo que estés pasando, el amor de Dios es más grande y tienes que vivirlo, amados, y vivir con esta realidad. La cruz y la resurrección en mi vida lo cambia todo. Dale un aplauso al Señor, por favor. Amados, la resurrección también nos da esperanza para el futuro, para lo que está por venir, para el futuro. ¿Sabes por qué? Porque la resurrección de Jesús nos da grandes esperanzas para el futuro. Él es llamado, Jesús es llamado en Colosenses 1:18, el primogénito de entre los muertos. ¿Sabías tú? Quiere decir que cuando Jesús resucitó, Él abrió un camino para todos los que habremos de resucitar por creer y seguirle a Él. Él abrió un camino. Y en su resurrección, Él nos ha dado la esperanza para también ser resucitados juntamente con Él de entre de los muertos. Por eso Jesús dice en San Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. Entonces el discípulo de Jesús es llamado a ser libre del temor a morir, del temor a la muerte. Porque en Jesús tenemos esperanza de vida eterna. Porque en Jesús tenemos esperanza de que el día que este cuerpo deja de existir en esta tierra, todo discípulo de Jesús, todo creyente tiene vida eterna en Cristo Jesús. Y un día maravilloso, amados, en el futuro Jesús va a regresar de nuevo a este mundo. Dice la Escritura, no como un niño, esta vez no como un cordero. Dice la Escritura que va a regresar como un rey, como un león. El león de la tribu de Judá lo describe Apocalipsis. Él va a establecer su reino. Y en esta ocasión, todos los que hayan muerto creyendo en Él van a ser resucitados. Todos, amados. Porque Él murió, porque Él es el primogénito de entre los muertos, el que se levantó de la muerte. Vamos a resucitar en aquel día. Todos los que se nos adelantaron en el camino, creyendo en Cristo, serán resucitados. Todos. Primera de Tesalonicenses 4, verso 13 al 18. ¿Qué pasaba con la iglesia en Tesalónica? Ellos cargaban una tristeza muy profunda en sus corazones. Ellos amaban a Jesús y seguían sus enseñanzas. El apóstol Pablo había fundado esta iglesia y ellos crecieron con la escuela del apóstol Pablo, obviamente la doctrina de Jesucristo. Pero ellos tenían un pesar en su corazón. Ellos habían perdido a seres queridos. Ellos habían sufrido persecuciones por el evangelio. Había enfermedades que habían acabado con la vida terrenal de sus seres queridos. Y el Espíritu Santo inspira esta carta y les recuerda lo que vamos a experimentar porque Jesús resucitó. Y les dice, 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. No ignoremos esto. No ignoremos que porque Jesús se levantó de la muerte, va a ocurrir esto en nuestras vidas y aún en los que ya partieron. Dice, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero.
Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. La resurrección de Cristo, amados, nos da poder en el futuro. Asegura un futuro lleno de esperanza. Tú y yo no podemos vivir esta vida con temor a la muerte. Allá vamos a ver a nuestro Señor y seremos resucitados. Si tú y yo nos adelantamos y morimos antes de que Cristo venga por segunda ocasión, vamos a ser resucitados. Allá vamos a ver a nuestros amados hermanos que partieron en Cristo primero. Ahí vamos a ver a don Rito, a nuestro hermano Toño, a todos los que partieron. No existe tristeza, amados, más grande que el amor de Dios. No existe tristeza más grande que el amor de Dios. La resurrección nos da poder y esperanza para el futuro. Sabes, la pandemia probó al mundo entero y probó a la iglesia de Cristo. Y la enfermedad prueba la fe de los hijos de Dios. Porque escucha con atención, Dios te puede librar de la enfermedad, pero si Dios no te libra de la enfermedad, Él promete resucitarte, Él promete vida eterna. Porque Cristo vive, tú vivirás eternamente. Esto debe de traer gozo a nuestra vida y esperanza para el futuro. Porque el que cree en mí, dijo Jesucristo, aunque esté muerto, vivirá. Dale un aplauso al Señor, por favor. Él es bueno y para siempre su misericordia. Él es bueno, amados, y para siempre su misericordia. ¿Sabes? El poder de la resurrección es aplicado a nuestras vidas. Debe de ser aplicado a nuestras vidas. Dios quiere que lo apliquemos a nuestras vidas. Así como la resurrección es un acto creador de Dios, de la misma manera en que el Espíritu Santo estuvo involucrado en traer vida al primer hombre, así el Espíritu Santo está involucrado en la resurrección. Dice Romanos 8:11: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Quién levantó a Jesús de la muerte, amados? El Espíritu Santo. Este versículo está escrito con E mayúscula. Y si el Espíritu quiere decir el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, no es de menor importancia el Espíritu Santo, es Dios. Obviamente se menciona en tercer lugar Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, no por orden de importancia, sino por orden de revelación. El Padre se reveló en la creación. El Padre se revela primero, luego el Hijo, Jesucristo. Y en el Pentecostés, el Consolador prometido vino, el abogado defensor, el que nos iba a guiar a toda verdad, el que nos iba a fortalecer. El Espíritu Santo levantará nuestros cuerpos, así como levantó a Jesús de la muerte. También el Espíritu Santo puede levantar nuestras vidas, vivificar nuestras vidas. La resurrección es un poder de Dios que quiere el Señor que tú también experimentes. Que tú también experimentes. Jesús resucitó y a través de la fe en este hecho, tú y yo podemos resucitar a una nueva vida. Tú y yo somos llamados a ser más que vencedores de toda atadura, de toda situación, de toda opresión. ¿Cómo es esto? Porque al tú identificarte con Jesús en su muerte, tú te estás identificando con todo aquello que Jesús pagó por ti. Él tomó tu lugar, Él tomó tu castigo, Él tomó mi castigo,
Todo lo que nos aparta de Dios, en esa cruz Jesús lo pagó. Todo. Ahí con Jesús quedó. Pero cuando tú y yo nos identificamos también y abrazamos la fe en la resurrección, ya no tiene nada que ver la resurrección con la muerte, porque Jesús es la vida. Jesús se levantó de la muerte. Jesús venció a la muerte. Entonces tú y yo podemos ser libres de ataduras, de pecados, de adicciones, de cualquier situación, porque en la cruz Jesús pagó por él, por esos pecados, y cuando se levantó, Él promete darnos una nueva vida. Ese es el mensaje del Evangelio. Y tú y yo somos llamados a vivir un Evangelio completo, amados. La tristeza de la crucifixión, de la muerte del Señor, vino a ser reemplazada por el gozo de su resurrección en sus primeros discípulos. Ellos estaban agotados, ellos estaban muy tristes, no sabían qué iba a pasar. Incluso los evangelios narran que iban dos camino de Emaús, que ya habían dudado de que Jesús era el Mesías. Iban desilusionados, pero cuando Cristo se les revela y tienen un encuentro con Cristo resucitado, comprenden que hay buenas nuevas de salvación. Tenemos que vivir el gozo de la resurrección. Yo quiero preguntarte en esta tarde, ¿qué está muerto en tu vida? ¿Está muerta la esperanza? ¿Están muertos tus sueños? ¿Está muerto el gozo de tu salvación? ¿Qué está muerto? ¿Qué murió en ti? Quiero decirte que Cristo resucita todo, que Cristo resucita lo muerto. Cristo trae vida donde hay muerte. ¿Qué está muerto en ti? ¿La esperanza del futuro? En Cristo Jesús hay esperanza. Entrégale al Señor todo aquello que está muerto en ti y vas a ver la victoria en Cristo Jesús. Pero tienes que creerlo y vivirlo, amados. ¿Alguien dice amén a eso? Todo podemos vencer en Cristo: alcoholismo, drogas, traiciones, ataduras de pecados sexuales, emociones negativas, la debilidad de la carne, la falta de carácter puede ser vencida a través de la resurrección de Cristo. Todo aquello que te condena, todo aquello que te hace la guerra, que impide que te levantes, todo puede ser vencido por el hecho de que Jesús se levantó de la muerte. Son ahora vencibles. Y es posible vivir sin ellas debido a que al ser bautizado en agua, muertos en Él, y al ser resucitados en Él, ahora podemos ser libres de esto por la fe. Romanos 6, verso 1 al 4, dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. No podemos ver la gracia del Evangelio, hermanos, como una licencia para vivir nuestras vidas como queramos. No, la gracia nos da el poder para hacer la voluntad de Dios allá afuera, amados. La gracia de Dios nos da el poder para vencer. El cristianismo no es seguir un conjunto de reglas. No. El cristianismo es vivir el poder de Dios en tu vida, todos los días de tu vida. Es la vida más emocionante, es la vida más poderosa. ¿Sabes por qué? Porque Cristo se levantó de los muertos y ese mismo Espíritu que lo levantó hoy habita en ti. Cada día tú puedes ser transformado si lo crees. Cada día tú puedes ser vivificado si lo crees. Cada día te puedes levantar con una esperanza nueva, con unas ganas de victoria, con unas ganas de conquistar. ¿Por qué? Porque Jesús vive. Tú puedes vivir. Tú puedes vencer. ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Cuando nos bautizamos en agua y nos sumergimos en el agua, estamos muriendo a nuestro pecado, a nuestro pasado.
Estamos muriendo a todo aquello que nos destruyó, a todo aquello que nos quiso matar. Estamos muriendo al pasado. Estamos creyendo en el poder que levantó a Jesús de la muerte. Y cuando salimos de esa agua, cuando nos levantamos en el nombre de Jesús, tú y yo estamos resucitando a nueva vida. Dice el verso 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Sabes qué es seguir a Cristo y creer en el Evangelio? Caminar en una nueva vida. Dale un aplauso al Señor. Él quiere traer fruto a tu vida. Él quiere que tú seas transformado. Y necesitas creerlo, amados. Necesitas creer que cada vez que tú vienes a la iglesia, cada vez que abres tu Biblia, cada vez que oras en tu casa, cada vez que le buscas, tú estás teniendo comunión con un Cristo vivo que venció a la muerte. Y por lo tanto puede vencer en ti todo aquello que tú no puedes vencer. Hay un cambio para ti. Hay una transformación de parte de Dios para ti, pero tienes que creerlo. Tienes que creer el poder de Dios. Él quiere que pases de muerte a vida en Cristo Jesús. Tenemos este poder aplicable en nuestras vidas por la resurrección de Cristo y el Espíritu Santo en nosotros. Si logramos entender esto, amados, nada nos va a detener. Nada. Porque nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero sabes, para vivir el poder de la resurrección, tenemos que vivir la cruz y morir primero a nosotros mismos. Necesitamos morir en la cruz para vivir esta nueva vida que Jesús tiene para nosotros. Tenemos que soltar a lo que tanto nos hemos aferrado para recibir lo nuevo de Dios. Es como aquella historia. Una niña tenía un collar de perlas ficticias y quería mucho su collar. Se lo ponía para ir a todos lados. Y un padre se esforzó mucho y logró conseguirle un collar de piedras originales. Y un día llega: hija, te tengo una sorpresa, pero necesito que me entregues ese collar. La niña decía: no, papá, es mi collar. Y el papá tenía en sus espaldas, en sus manos, ese collar de piedras preciosas. La niña se animó y decidió entregar lo viejo y el padre pudo darle lo nuevo. Nadie puede experimentar lo nuevo de Dios y el poder de Dios sin antes ir a la cruz, amados. El evangelio es completo. No hay resurrección sin una cruz. Lo que resucita, resucitó porque tuvo que morir primero. Y tú y yo necesitamos morir. Y Dios va a respaldar, amados, una decisión que decide dejar el pasado, creyendo en Cristo. Porque la fe en Jesucristo es la única que el cielo avala y respalda y derrama su espíritu en esa vida para vencer. Tú y yo necesitamos morir para vivir. Muere a la falta de perdón de una vez por todas y vive en Cristo perdonando, iglesia. Muere a tu pasado, muere a obedecer tu carne con sus malos deseos y experimenta la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Muere a lo que tu cuerpo quiere, que desagrada a Dios, y vive la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y Él te puede hacer libre de cualquier adicción que tú estés pasando o en la que tú estés batallando. En Cristo Jesús hay victoria, pero necesitas morir para vivir. Muere a la tristeza y vive en la alegría de ser hijo o hija de Dios, en la alegría de recibir el amor de Dios. Muere a la codicia, iglesia, y a la envidia.
y experimenta contentamiento y gratitud por lo que tienes. Muere a tu pasado y vive tu presente en Cristo. No puedes hacer nada por tu pasado, pero hoy el Señor quiere glorificarse en tu vida y derramar su espíritu en ti. El mismo espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos, dice Romanos. El mismo espíritu quiere vivificar tu vida, transformar tu vida. Amados, tenemos que vivir este precioso conocimiento de las Sagradas Escrituras en nuestra vida diaria. Vivirla. Levantarnos con una nueva perspectiva de lo que es la vida en Dios. Una vida en victoria, amados. Que tú puedas ver a esa persona que te traicionó, esa persona que te desilusionó, con perdón y misericordia. Que tú puedas amar, bendecir a los que te maldicen aún. Que tú puedas ser fortalecido, que tu familia pueda ser fortalecida por el poder del Espíritu Santo en tu vida. Pero necesitamos morir al egoísmo. Necesitamos morir a querer vivir nuestras vidas como queramos para que la vida de Dios se establezca en nosotros. Nadie se muere a medias. Hay veces que decimos ando medio muerto de tanto trabajo, ¿no? Ando medio muerto. Pero la verdad de las cosas es que nadie se muere a medias. Yo sé que tú no quieres experimentar a medias el poder de Dios. ¿Verdad que quieres experimentar a plenitud el poder de Dios? ¿Verdad que sí, amados? ¿Quién quiere vivir la vida de Dios en victoria? ¿Quién quiere vivir los propósitos de Dios teniendo victoria sobre el mundo y sus tentaciones, las pruebas? ¿Quién quiere vivir esa victoria? Vamos a morir completamente. Algo que me impresiona cuando Jesús se bautizó con Juan el Bautista es que, siendo el Hijo de Dios, el Creador, el Salvador, llega con Juan el Bautista y Juan le dice: Señor, espérame, yo no soy digno de hacer esto. Incluso no soy digno ni siquiera de desatarte tu correa de tu calzado. No, tú bautízame a mí. Y Jesús le dice: Juan, es que es necesario cumplir esto. El Creador, el Señor, obedeció lo que Dios quería. Y en ese mismo momento el Espíritu Santo se reposa sobre Cristo y toma forma de paloma, dice la Escritura, y se oye una voz en el cielo que dice: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Las tres personas en ese cuadro: el Padre estaba aceptando el acto de obediencia de Cristo, estaba el Espíritu Santo sobre Cristo y estaba Cristo siendo bautizado. Las tres personas, Dios en tres personas. Tenemos que obedecer y morir para que el poder de Dios repose sobre nosotros, para que el poder que levantó a Jesús de la muerte nos levante a nosotros. Wow. ¿Alguien quiere la vida nueva en Jesús? ¿Alguien quiere la vida nueva en Jesús? ¿Alguien quiere la victoria en Cristo Jesús? Entonces, debido a la resurrección de Cristo, tomen hoy la decisión de recibir la plenitud, iglesia, de vida y liberación en Él. Toma la decisión. Si tú tomas la decisión, ponte de pie, por favor. Oh, tomamos la decisión de vida y de libertad en Cristo Jesús. Tomamos esta decisión de pararnos firmes a esta verdad y de vivirla cada día, amados. De pararnos firmes y de vivir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo con pasión y de compartir con todos los que tú y yo podamos esta gran verdad. Nadie quiere la muerte. Incluso los que han pensado en la muerte por desesperanza o por tristeza, gran tristeza, en realidad no la quieren, porque saben que la tristeza, saben que la muerte no tiene nada para ellos, porque fuimos creados para la vida, amados, la vida eterna. Fuimos creados para
para la vida. Nuestro respirar tiene vida. Elige la vida con Cristo. Elige la vida con el Señor. Elige la vida con Cristo Jesús. Dile al Señor: Señor, gracias por resucitar. Gracias por levantarte de la muerte. Gracias, Jesús. Somos testigos, Dios. Y aunque no lo vimos, decidimos creerlo. Y tu palabra dice: bienaventurados los que no vieron pero creyeron. Señor, creemos. Vamos, dile, Iglesia Renueva, creemos, Jesús, que te levantaste de la muerte. Y porque tú te levantaste, hoy me levanto a una nueva vida en Cristo Jesús. Hoy decido abrazar la bondad y morir a la maldad, Señor. Hoy decido levantarme al perdón y morir a la venganza, Señor. Hoy decido levantarme, Señor, a la compasión en el nombre de Jesús y morir al resentimiento. Hoy decido levantarme, Señor, a una nueva vida y morir al pecado y al pasado en el nombre de Jesús. Una nueva vida en Cristo Jesús para cada uno de nosotros, amados. Dile al Señor: gracias, Señor. Recibo tu poder, me paro firme en esta verdad de caminar en la nueva vida en Cristo Jesús. Dale un aplauso al Señor. En Él hay victoria. En Él hay victoria. En Él hay victoria. En Él hay victoria. Yo quiero invitar a todo aquel que necesite recibir a Cristo Jesús en su corazón. Y has entendido que estás perdido sin Dios. Y yo quiero invitar a todo aquel que ha querido llenar ese vacío que todo ser humano tiene con otras cosas que no han sido Dios. Porque todos tenemos ese vacío y muchos lo quieren llenar con religiosidad, incluso lo quieren llenar con vicios, lo quieren llenar con personas, pero solo Cristo puede llenar ese corazón. Han entendido que son pecadores, han entendido que necesitan el perdón de Dios. Yo quiero invitarles a que hagan una oración conmigo y que tomen una decisión de seguir a Jesús, de seguir la vida y la vida en abundancia que Él tiene para ustedes. Si esa es tu decisión, pasa conmigo aquí al frente. Yo quiero orar por ti. Quiero bendecir tu vida en el nombre de Jesús. Es una decisión personal. Dile al Señor: Señor, me arrepiento de mis pecados. Señor, te entrego mi vida. En este momento decido caminar contigo. Te pido perdón por todos mis pecados. Te acepto en mi corazón. Sé el Señor de mi vida. Y cámbiame, Señor. Transfórmame en el nombre de Jesús. Hoy confieso que Jesús es el Señor de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos despedimos de la transmisión. Dios les bendiga.